Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Florencia Came, soy responsable de proyectos estratégicos en APRESID y coordinadora del Instituto Aprender, proyecto dentro del cual se enmarca la charla que van a escuchar hoy, que es Mirada Integral de los Sistemas de Producción. El Instituto Aprender, para contarles un poquito de qué se trata, su finalidad es afianzar y transmitir los fundamentos de los sistemas en siembra directa, fortaleciendo la visión y misión de APRESID en diferentes ámbitos, a través de acciones de capacitación y difusión. Sus objetivos son transmitir los pilares de un sistema de siembra directa permanente y sus beneficios, ser una red de captura de demanda y un espacio de co-creación para una agronomía responsable, desarrollar visión sistémica y mitigar el avance de la labranza. Esos son algunos de los objetivos de este proyecto. La charla de hoy, la va a estar dando Octavio Caviglia. Él es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrarias, actualmente se desempeña como investigador independiente de CONICET y profesor titular en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así que, sin más, los dejo con Octavio. Bueno, Florencia, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también, buenas tardes a todos. Una hora difícil, así que espero que no se duerman. Por suerte tenemos este salón hermoso con luz natural, la verdad que me encanta, estoy re contento de eso. Así que bueno, bienvenidos, vamos a hablar un poquito sobre esto, mirada integral de los sistemas de producción de granos, en este caso, y vamos a tocar esos 7 puntos dentro de un tiempo acotado que tenemos, y me pareció que estaba bueno empezar hablando sobre lo que era la actualidad de los sistemas de producción en Argentina. Primero, como un contexto internacional, les voy a mostrar esta figura que habla sobre los límites planetarios. Esto se hizo en Suecia hace algunos años, pero se actualiza anualmente. La última actualización es la del 2023. Y acá, fíjense, en este círculo amarillo está delimitada la zona de operación segura o espacio de operación segura, y aquí hay distintos procesos que genera la actividad humana, muchos de los cuales, fíjense, que han excedido ese límite de operación seguro que se estableció, como por ejemplo algunos flujos geoquímicos, nitrógeno, fósforo, cambio en el uso de la tierra, pérdida de diversidad, y esto nuevas entidades que por ejemplo es la generación de bioplásticos. Sin embargo, de todo este impacto que se está generando sobre el ambiente, no todo viene de la agricultura, más bien es una pequeña porción el aporte que hace la agricultura, pero la agricultura hace en parte algún aporte a generar o a superar estos límites de operación o estos espacios de operación seguras. Vamos a ver un poco nuestra realidad en Argentina. Acá está, en esta figura de radares, Argentina, en el contexto de varios países, muchos de ellos son competidores nuestros en la producción de granos, y hay varias dimensiones que se exploran. Primero podemos decir que en el rendimiento no estamos mal, estamos bastante bien comparado con los otros países, pero tenemos algunos problemas. Tenemos un alto uso de herbicidas en comparación con los otros, un muy bajo uso de insecticidas en comparación con los otros países, y esto que es un poco más preocupante, muy baja reposición de fósforo y nitrógeno como fertilizante. Nuestros suelos están sometidos a un proceso de minería, cada vez se empobrecen más porque se repone menos nutriente del que se extrae con los granos. Y por último, o la última de las dimensiones que me importaba destacar aquí, era que hay muchos países cuyas agriculturas están subsidiadas, y en ese eje, fíjense, que la escala que se estableció tiene valores negativos. Estos valores negativos que tenemos en Argentina representan nada más ni nada menos que las famosas retenciones. ¿Le suena? Parece que no. Bueno, acá hay algunas características resumidas de lo que es nuestro sistema productivo. Desaprovechamos bastante de los recursos disponibles de la productividad potencial del ambiente. Tenemos una presión tributaria muy alta, alta incertidumbre política, eso no creo que le suene ninguna de las dos, alto porcentaje de la producción bajo tierras alquiladas, como ya decíamos, baja reposición de nutrientes, bajo retorno de residuos de cosecha, el alto uso de herbicidas, que se asocia también a la aparición cada vez más frecuente de malezas problema o que tienen resistencia a los herbicidas que usamos. Eso como contexto, en definitiva, el sistema nuestro requiere de cambios en lo posible urgentes,
Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Y acá es cuando empezamos a hablar de lo que son las transiciones productivas, donde hemos tenido ganancias y pérdidas. Si nos imaginamos, hace algunos 400, 500 años atrás, cuando llegaron los españoles a estas tierras, teníamos ecosistemas naturales que fueron cambiando, ¿no?, de sistema, desde un ecosistema natural hasta llegar prácticamente a un monocultivo allá por el 2014, que fue el pico máximo de proporción de soja en nuestros sistemas. Eso luego se revirtió parcialmente, pero se dio un proceso o transiciones, y en esas transiciones se fueron perdiendo lo que se denominan servicios ecosistémicos. Ya voy a hablar un poquito de qué se tratan. Y también fueron aumentando las externalidades, es decir, consecuencias afuera del sistema productivo que se detectan en otro lado. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Bueno, los servicios ecosistémicos, el principal y el que nos resulta más familiar es el servicio de provisión. Básicamente en un sistema de producción de grano es la producción de granos, la productividad. Ese es el principal servicio ecosistémico que libera un sistema productivo o un agrosistema. Tenemos otros servicios ecosistémicos como los de regulación del clima, del ciclo del agua, etc. Tenemos también estos que son menos tangibles, los culturales. Y tenemos los servicios ecosistémicos que se denominan de soporte. Es decir, que son necesarios estos servicios ecosistémicos para que se puedan brindar estos otros. Y sobre todo, el que más nos interesa como productores o como agrónomos, que es el servicio de provisión. Y fíjense que por acá aparece carbono del suelo, formación del suelo y ciclado de nutrientes. Pero el carbono del suelo, o la materia orgánica del suelo, es definitivamente un servicio ecosistémico necesario para que se puedan brindar el resto de los servicios ecosistémicos. ¿Para qué son estos servicios? Para el bienestar humano. Es decir, que este enfoque es ampliamente antropocéntrico, el hombre está en el medio. Son servicios que se brindan para el bienestar del ser humano. En todos estos aspectos, y fíjense acá, ¿no?, libertad de elección y acción. Ese es el fin definitivo de los servicios ecosistémicos. Como yo les decía, en esa transición se perdieron muchos de esos servicios ecosistémicos, pero ganamos, y esta es la ganancia que tuvimos, en el servicio ecosistémico de provisión. Fíjense solamente desde el año 70 hasta ahora, cómo se incrementó el servicio de provisión de nuestros sistemas, más allá de que perdimos cosas en ese camino. Fue un crecimiento extraordinario en el servicio de provisión. Bueno, ¿cuáles son los desafíos para la agronomía de acá en adelante? Diseño de sistemas productivos mediante una mirada integral, así se llama la presentación, ¿no? Y esta mirada integral requiere considerar esto que denominamos transiciones, y muchos plantean recorrer un camino inverso, una transición inversa, retornando hacia las fuentes, ¿no? En base a esta diapositiva es donde se plantean los modelos de producción alternativos. Volver hacia atrás en una transición inversa hacia algún lugar mirando el ecosistema natural. Por eso muchos de los modelos alternativos plantean modelos que se llaman soluciones basadas en naturaleza. No sé si lo escucharon nombrar, pero básicamente eso es lo que fundamenta ese tipo de modelos productivos. Y podemos llegar a niveles intermedios dependiendo de los objetivos que nos fijemos. Y acá yo hice un recuento de algunos de los nombres que toman estos modelos de producción alternativos. Hay varios, ¿no? ¿Han escuchado alguno de estos? Acá se genera, estos modelos alternativos tienen algunas similitudes, coinciden en algunas cosas. Primero, en el diagnóstico. Tenemos algunos problemas, tenemos que proponer algo distinto. En eso hay coincidencia. Segundo, eso distinto, tenemos que mirar la producción, pero también otras cosas que no son solo la producción. En eso coinciden todos. La producción es importante, está en el centro porque son sistemas de producción, pero también hay otras cosas en las que tenemos que pensar. Eso lo plantean todos los sistemas. Y todos, en esto también hay una coincidencia exacta,
no tienen en claro cuáles son sus límites, es decir, cuándo estoy dentro de uno de estos sistemas o dentro de otro. Dicen, las bases de este sistema son este, pero ¿cuánto de esto o cuánto de esto otro haces para pertenecer a uno de estos sistemas u otro? Y aquí se generan amores, odios, teams, iglesias. No, yo soy de la iglesia de la regenerativa, o yo soy de la iglesia de la climáticamente inteligente. Pero no está claro cuáles son los límites o qué condiciones tengo que cumplir para estar dentro de uno o de otro sistema. En eso coinciden todos, y esto solamente para ratificar la necesidad de una mirada integral. El sesgo que puede tener centrarse en alguno de los modelos. Acá, por ejemplo, tenemos, estos son publicaciones científicas publicadas hace algunos años, donde muestran el rendimiento en un sistema convencional con respecto a un orgánico. Fíjense, para cereales, oleaginosas, papa, el 60% rinden en el sistema orgánico en comparación con el sistema convencional. El gap o la diferencia de rendimiento es menor para el caso de las leguminosas. Y aquí tenemos un ejemplo parecido que muestra cuánto rinde un sistema convencional, cuánto rinde un sistema orgánico. Pero fíjense que en parte este rendimiento que perdemos por no usar productos sintéticos, necesitamos compensar con más tierra en otra parte, en otro lugar, que puede ser del país o del planeta, para compensar o satisfacer necesidades o demandas de productos alimenticios. Entonces, estamos cuidando de no aplicar productos sintéticos, perdiendo rendimiento, pero necesitamos producir esos alimentos en otro lado. Y aquí nos encontramos con experiencias nefastas como la que hubo en Sri Lanka, por ejemplo, y tener ganancias en reducir alguna externalidad en un lugar puede aumentarlas en otro. Entonces, es necesario mirar los sistemas de una manera integral y global. Vamos a hablar un poco de la sustentabilidad. Históricamente la sustentabilidad se decía que estaba basada en esos tres pilares que ustedes ven ahí, y Víctor Sadras propone este modelo que se llama de antígeno-anticuerpo. Como estos son demandas que vienen desde la sociedad, la agricultura debe adaptarse a esas demandas, y la sociedad cada vez demanda más de los sistemas de producción agrícola. Por ejemplo, puede demandar que los productos que se generan sean inocuos. Entonces la agricultura debe adaptarse porque cada vez hay más dimensiones. Y hoy la agricultura no solo se le demandan alimentos, se le demandan combustibles, se le demandan fibras, se le demandan otro montón de cosas, y además que genere o regenere servicios ecosistémicos que se perdieron. Por lo tanto, la sustentabilidad es un concepto multidimensional. Y la agricultura se adapta a las demandas que va teniendo, o debe adaptarse a las demandas que va teniendo de la sociedad. Bueno, para diseñar sistemas sostenibles basados en esas demandas, lo que proponemos nosotros es basarse en algunos pilares. Para lograr una agricultura sostenible es necesario mantener o mejorar, el servicio de... No quiere volver, bueno, no importa. El servicio de provisión. La producción es clave, está en el centro del sistema. Se debe basar en conceptos ecológicos validados científicamente para diseñar sistemas sostenibles. Debe restaurar servicios ecosistémicos que se perdieron, reducir externalidades y orientados básicamente a esa sustentabilidad. Y los pilares que se proponen son perennidad, diversidad, eficiencia y reducción de externalidades. Todo ello atravesado de un enfoque sistémico. El enfoque sistémico es lo que le da la mirada integral. Mirar no solo el cultivo, sino el sistema. Entonces, esos son los pilares en los que podría basarse el diseño de una agricultura más sostenible, y todos estos pilares deben estar basados en ciencia, en hechos, no en creencias. Eso es muy común también, no lo puse, cuando vemos muchos de los sistemas alternativos que están más basados en creencias que en hechos, ¿no? El enfoque sistémico o la mirada integral viene básicamente de aplicar
esto que es el enfoque del sistema. La teoría de sistemas es muy sencillo. Un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí para cumplir una función o generar un resultado. ¿Cuál sería la salida acá en un sistema de producción de granos? Granos. Las entradas, ¿cuáles serían? Bueno, energía, materia, que la debemos proveer a través de los insumos que utilizamos, y el resultado depende del grado de interacción que tengas en estos elementos. Un poco la idea de la diversidad o de la biodiversidad viene de que cuanto más elementos hayan y más imbricados o interrelacionados estén, el resultado va a ser no más alto, pero sí más estable, por ejemplo, o más resiliente. Muchas de las propiedades que tienen los ecosistemas naturales están basadas en esta teoría de que cuanto más elementos haya o más diversidad de elementos tengamos, más estable va a ser el sistema. Esto acá es lo mismo, pero representando ya un ecosistema natural y utilizando el enfoque sistémico. Siempre cuando hablamos de enfoque sistémico se deben establecer cuáles son los límites, y acá tenemos los flujos, ¿no? Energía, nutrientes, que sería la materia, y lo que podemos ver es que estos sistemas tienen algunas características. Son muy amplios en diversidad, son estables, son autosostenibles, tienen resiliencia, es decir, que ante un disturbio externo rápidamente vuelven a su estado natural, precisamente porque hay muchos elementos y si alguno se altera o muere, hay otro elemento que cumple su función. Esa es la base de esta teoría. No están subsidiados externamente, proveen servicio ecosistémico, pero generalmente tienen baja productividad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia con un agrosistema o un agroecosistema? Es que el agroecosistema se vuelve abierto. Nosotros todo el tiempo extraemos el servicio de provisión y dentro de ese servicio de provisión, que son los granos, nos llevamos materia, nos llevamos nutrientes, por ejemplo, que si no los reponemos o no los subsidiamos, este sistema cada vez se vuelve menos sostenible. Entonces, eso es simplemente como para reforzar cuál es el concepto de la visión o la mirada integral de los sistemas. Bueno, con respecto a este pilar de perennidad, se ha propuesto el uso de un índice que a mí ahora me gusta llamarle índice de ocupación, pero siempre se le llamó índice de intensificación, que representa la cantidad de tiempo del año que está el sistema cubierto con hojas verdes. ¿Tá? La cantidad de verde que tiene, la proporción de verde a lo largo del año. Cuanto más cultivos tenemos, más perenne es el sistema. Si hacemos cultivos doble, por ejemplo, o hacemos un cultivo de cobertura y luego un cultivo de renta, más perenne es el sistema porque más tiempo tenemos proporción de verde en ese sistema. Y lo que se ha documentado es que cuanto más alto es este índice de ocupación, está positiva y linealmente relacionado con la reducción de excesos hídricos, el aporte de rastrojos de residuos, el almacenaje de carbono, reducción de pérdida de nutrientes y pesticidas por escurrimiento, es decir, reducción de externalidades, reducción de pérdidas de suelo, aumento de la productividad del agua, reducción de problemas de malezas, reducción en el uso de pesticidas. Y eso está documentado y por lo tanto las mejoras en la perennidad son un pilar fuerte en el diseño de sistemas sostenibles. Les muestro otro ejemplo, en este caso para Balcarce, donde vemos actuar a dos pilares a la vez, la perennidad y la eficiencia. Este es un trabajo hecho en Australia, donde lo que se ve es la relación entre lo que llueve anualmente en un lugar y cuánto se consume del agua que llueve, la vegetación, cuánta agua consume. En este caso están los pastizales naturales, vegetación mixta, y los que más consumen son los bosques. Cuando llueve poco en una determinada región, todo el agua que llueve la consume la vegetación natural. Pero en zonas de mayores precipitaciones, cuanto más llueve, ya no consumen todo el agua, ya no están cerca de esta relación 1-1, es decir, que empieza a haber excesos hídricos. Y estas son las lluvias que más o menos tenemos en la región pampeana. Acá está cuánto consume un monocultivo de soja que tiene un índice de ocupación de 0,41.
Fíjense que en la medida que nosotros incrementamos ese índice de ocupación, trigo, soja, maíz, trigo, soja continua, todos los años trigo, soja, avena, maíz para silaje, todos los años, donde tenemos un 0,95% de ocupación casi todo el año verde, o una pastura perenne. Fíjense que en el caso de la pastura perenne, con el índice de ocupación más alto, tenemos consumos que exceden lo que prevén en estos trabajos con respecto a la disponibilidad de agua. Entonces, estamos incrementando la perennidad, estamos incrementando la eficiencia con la que capturamos el agua y producimos más materia seca dentro del sistema. Bueno, un comentario con respecto a la diversidad. Cuando uno habla de diversidad, siempre piensa en que el sistema tiene que tener muchos elementos distintos. Y acá empiezan a aparecer ideas locas, ¿no? Por ejemplo, hacer mezclas de semillas, de variedades de un mismo cultivo, o cosas que no tienen por ahí un sustento científico muy importante. Y cuando se habla de diversidad, nosotros hablamos más de agrobiodiversidad, y ya lo comento un poquito más, y también se habla mucho de biomímica, que hay que imitar a la naturaleza, pero muchas veces el aumento de la diversidad no necesariamente se asocia con que el sistema sea más productivo, que es el primer criterio de diseño de sistemas sostenibles. Por ejemplo, este rodeo diverso, ¿a alguien le gusta la ganadería acá? Sí, seguro que sí. ¿Les parece que puede ser más productivo que uno de animales más uniforme o del mismo pelo? Otro. Estos son cultivos con diversidad, ¿no? Fíjense, soja con capín, por ejemplo, es más diverso, pero no necesariamente es más productivo. Y no necesariamente es más sostenible ese sistema. Si queremos diseñar sistemas más diversos, ¿por qué no pensamos en sistemas más parecidos a la naturaleza? ¿Por qué no pensamos en rodeos lecheros con la mitad machos y mitad hembras, como existen en condiciones naturales? ¿Tá? Es decir, que no siempre imitar a la naturaleza nos lleva a tener un sistema sostenible, ni siempre por tener un sistema más diverso tenemos mejoras en la productividad o un mejor resultado. Es importante considerar que tenemos que aumentar la diversidad con un fin específico o imitar a la naturaleza con un fin específico que garantice los objetivos que nos fijamos. Alta productividad, reducción de externalidades, restauración de sistemas de servicios ecosistémicos. Bueno, esto también se piensa mucho, que si las especies que se plantan son autóctonas es mejor el servicio ecosistémico que si son especies exóticas, las que usamos dentro de un sistema productivo, pero si esto fuera cierto, deberíamos sembrar algún cultivo para grano autóctono, por ejemplo. Todas las que sembramos son exóticas. Entonces preferimos hablar de agrodiversidad y cultivos con distinto grupo funcional. Por ejemplo, gramíneas, leguminosas, crucíferas, esos son grupos funcionales distintos, cumplen una función diferente dentro del sistema. Bueno, con respecto a la diversidad también lo que quiero mostrarles es qué es lo que se entiende por diversidad dentro de un sistema y cuál es el impacto que tiene. Esto es un trabajo que se realizó en Inglaterra, cerca de Londres, son los experimentos de Rothamsted, este es el de Bradbury, que inició por allá por el año 1850. Por acá van a ver el rendimiento de un monocultivo de trigo que nunca se fertilizó, desde el año 1850. Los rendimientos bastante estables, alrededor de 1.200 kilos en promedio. Por acá tienen los rendimientos de monocultivo de trigo, pero fertilizado, ya sea con guano, con abono orgánico, o con fertilizantes de síntesis química, nitrógeno, fósforo, potasio. Ninguna diferencia entre la fuente del fertilizante utilizado. Por acá alrededor de 1960 un salto en los rendimientos. ¿Qué pasó en el 60? ¿Por qué aumentaron los rendimientos? La revolución verde. Acá aparecen los trigos con un nuevo germoplasma que permitieron pegar este salto, después se estabilizaron de vuelta. Y acá hay otro salto en los rendimientos, que fue cuando se dejó
de hacer monocultivo de trigo y se lo empezó a rotar con leguminosas. Alguien me puede decir, bueno, las leguminosas fijan nitrógeno y le transfieren ese nitrógeno al trigo. No, no, no. Estos trigos estaban perfectamente fertilizados con guano y con fertilizantes químicos. Es decir, que esta diferencia no se debe a la nutrición, se debe a las mejoras del sistema que mejoran por el aumento de la diversidad. Y acá hay cambios en el suelo físicos, químicos, microbiológicos, que son los que están asociados a ese cambio en la diversidad, que permiten incrementar la productividad de los cultivos. A esos cambios de diversidad útiles dentro de un sistema de producción son los que nos referimos cuando hablamos de este pilar. Con respecto a la eficiencia, les muestro esta diapositiva. Con el tema de nitrógeno, la cosa se complica porque el nitrógeno es un nutriente que cuanto más dosis aplicamos, menos eficiente nos volvemos en utilizarlo. Y como yo les decía, estamos en niveles de minería de muchos de los nutrientes, entre ellos nitrógeno, y por lo tanto si levantamos las dosis de nitrógeno, podemos perder eficiencia. Pero les muestro lo que pasó en Estados Unidos. Fíjense que esto es desde 1950 en adelante, hubo una etapa donde las dosis de nitrógeno se incrementaron más que los que se incrementaron los rendimientos. Eso hizo caer fuertemente la eficiencia en el uso de nitrógeno en Estados Unidos. Hubo otra etapa entre los 70 y los 90 en que la dosis de nitrógeno se incrementó en la misma medida que los rendimientos. Eso hizo que la eficiencia de uso de nitrógeno sea estable. Y ahora se está atravesando una etapa en la que los rendimientos aumentan más que las dosis. Por lo tanto, empieza a aumentar la eficiencia en el uso de nitrógeno. Y estos son los procesos a los que nosotros tenemos que apuntar dentro de los sistemas. Podemos mejorar los niveles en el insumo, pero tenemos que mejorar otras cosas. Esta mejora en los rendimientos más que en la dosis se debe a mejoras en la genética y en el manejo del cultivo que no tienen que ver con el uso del nitrógeno. Es decir, que cuando combinamos un buen manejo del cultivo con niveles incluso altos de aplicación de nutrientes, tenemos mejoras en la eficiencia de uso. Esas son cosas que podemos, o conceptos que podemos aplicar en los sistemas sin la necesidad, de pasar por todas estas etapas que ya sabemos cómo funcionan. Es decir, que nosotros podríamos diseñar sistemas en los que ya estemos en esta etapa. Les muestro otro dato más de Balcarce. En este caso tenemos en 2 campañas sucesivas la comparación de manejo del productor con una práctica de manejo de intensificación sostenible, es decir, ajustando todas las prácticas a la vez del cultivo. Fíjense que las emisiones de óxido de nitroso acumuladas no difirieron entre los 2 sistemas en los 2 años, pero sí lo que mejoró por el uso de intensificación sostenible fue el rendimiento. En los 2 años fue mayor. Y eso llevó a que la cantidad de emisiones o la intensidad de emisiones que tuviéramos fuera mucho menor en la intensificación sostenible, porque a la misma emisión, con mucho mayor rendimiento, emitimos mucho menos óxido nitroso por kilo de grano producido. Esto es cuando combinamos muchas prácticas de manejo dentro de un cultivo. Un ejemplo más sobre la reducción de externalidades, en este caso, centro de provincia de Santa Fe, cultivos con los que tuvieron un barbecho previo o que se realizó un cultivo de cobertura. En este caso, lo que se nota es que en promedio no hubo diferencias en el costo entre realizar barbecho o cultivo de cobertura promedio, pero sí hubo una reducción del 42%, del 42% en el EIQ, que es un indicador del impacto ambiental del uso de agroquímicos. Entonces, nuevamente, cuando aumentamos la perennidad por usar cultivos de servicio o cultivos de cobertura, reducimos de manera muy importante las externalidades. Vamos a hablar un poco con respecto al carbono. En este caso, es un metaanálisis, y me gusta ponerlo entre paréntesis, global. Esto es un metaanálisis hecho por Nicholas and Rice. Charles Rice es de la Universidad de Kansas, y porque creo que participaba de este trabajo, Charles
le pudo llamar global a este análisis, pero este es el mapa del mundo donde sacaron los datos. Y fíjense que hay muchos datos en América, uno en África, uno en Australia, y acá por Asia alguno y alguno en Europa, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con que es global el metaanálisis. Si esto lo hubiera mandado yo, por supuesto, no estaría publicado ahí. Pero lo interesante que se ve acá, y tomando al carbono como un servicio ecosistémico, es que la siembra directa claramente incrementa el stock de carbono como práctica de manejo. Por otro lado, vemos que la siembra directa con 2 cultivos por año mejora el stock de carbono que cuando hacemos siembra directa con 1 cultivo por año. Pilar, perennidad. Y por otro lado vemos que cuando hacemos siembra directa con leguminosas y 2 cultivos por año, nuevamente tenemos mejorado el stock de carbono. Pilar, diversidad. Es decir, que cuando combinamos la no remoción del suelo con 2 cultivos por año, aumento de la perennidad, con diversidad, incluyendo leguminosa, tenemos el mejor resultado en la provisión de este servicio ecosistémico, que es el carbono del suelo. Es un servicio ecosistémico el carbono del suelo, que nos permite brindar los otros. Otro ejemplo con carbono, fíjense que este es un trabajo de Valcarce, clásico, del año 97. Yo creo que no había nacido todavía en ese año. Y fíjense que el carbono del suelo, una vez que entra en producción un lote agrícola, disminuye paulatinamente a medida que pasa el tiempo, sale de una pastura en este caso, y el carbono orgánico se va perdiendo. Pero por otro lado, cuando en ese mismo campo se realiza una pastura perenne, en este caso creo que era una alfalfa o una mezcla, el carbono orgánico nuevamente se restablece hacia los niveles que había originariamente. Entonces, acá quiero hacer algunas consideraciones. Cuando mejoramos la perennidad con una pastura perenne, recuperamos ese servicio ecosistémico de carbono. Hay que tener en cuenta que las pasturas aportan más raíces, que son las que verdaderamente mejoran el carbono orgánico en profundidad. Ese es el efecto que tienen. Y por otro lado, el impacto de esta práctica regenerativa, déjenme ponerlo entre comillas, no es lineal. Fíjense que no aumenta de manera lineal, aumenta a tasa decreciente, a velocidad decreciente hasta llegar a un valor máximo. No podemos incrementar indefinidamente el valor del carbono en el suelo. Y si la dejamos de hacer a esa práctica, ¿qué sucede? Si dejamos de hacer esto, lo volvemos a perder. Es decir, que solo tiene un efecto transitorio sobre la prestación de este servicio ecosistémico que es el carbono del suelo. Bueno, es lo que dice ahí. Bueno, esta es una foto que circula mucho en redes sociales, no sé si la han visto, dónde están las raíces de un cultivo agrícola anual y dónde están las raíces de los sistemas más perennes o más perenizados, van más en profundidad, y a eso es lo que apuntamos cuando hablamos de mejorar la perennidad. El tipo no tengo ni idea quién es. Bueno, indicadores de monitoreo del sistema, vengo bien con el tiempo. Indicadores de monitoreo del sistema. Como yo les decía hoy, estos sistemas alternativos no están claros los límites. Yo hago agricultura regenerativa, yo hago climáticamente inteligente, yo hago circular. Uno con más onda le dice, yo hago biodinámica. Pero en verdad no están establecidos los límites, y para establecer los límites de un sistema alternativo tenemos que saber cuáles son los indicadores y los umbrales. Entonces esto podría ser una propuesta potencial. Se deben definir objetivos y metas de un sistema. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué sistemas quiero restaurar? ¿Qué servicios ecosistémicos quiero restaurar? ¿Qué externalidades quiero reducir? Y en base a eso, diseñar este tipo de indicadores, que algunos pueden ser uso siembra directa o no, qué nivel de perennidad tengo, de diversidad, qué indicadores de eficiencia, qué indicadores de externalidades. ¿Qué pasa con el carbono? Una nota de precaución acá. No es lo mismo el porcentaje de carbono en el suelo
que el stock de carbono en el suelo, que el balance de carbono en el suelo o que la huella de carbono. Son todas cosas distintas y diferentes. Y depende del indicador que usemos, podemos tener un resultado totalmente distinto. Podemos tener, por ejemplo, iguales niveles de carbono en el suelo, de porcentaje de carbono en el suelo, con una huella diferente o con un balance diferente. Entonces es importante discriminar muy bien a qué indicador apuntamos y qué queremos medir y cómo queremos hacer el seguimiento. Puede haber indicadores relacionados con la rentabilidad o métricas económicas. Diría, debe haber, puede. Y también podrían incluirse métricas socioeconómicas, pero en principio la cantidad de indicadores que yo necesito dependen de las dimensiones de la sustentabilidad que yo quiera considerar o que quiera incluir dentro de los objetivos o de las metas del sistema productivo que estoy diseñando o manejando. Esto nos permitiría de alguna manera limitar un poco, ¿no?, esto de las etiquetas. Todo sistema diferente o alternativo tiene que tener una etiqueta. Y yo no me opongo a que tenga etiquetas, pero si le ponemos una etiqueta, indiquemos bien de qué estamos hablando, cuándo estoy dentro de ese sistema, cuando cumplo determinados requisitos o cuando estoy dentro de determinados valores. Bueno, el aporte de las nuevas tecnologías, esta es una diapositiva ya algo vieja, pero en definitiva lo que muestra es cuál ha sido el aporte de la biotecnología o la inclusión de eventos biotecnológicos, básicamente incrementos importantes en la rentabilidad y reducción de externalidades, en la cantidad y el costo de los pesticidas que se utilizan. Eso fue un aporte muy importante. Lamentablemente, muchos de los eventos biotecnológicos ya empiezan a registrar cierta obsolescencia, hay riesgos de pérdida de muchos de los eventos. Entonces, hay otras nuevas tecnologías que pueden llegar a aportar mucho al diseño de sistemas sostenibles, como por ejemplo el uso de este tipo de robots para el control localizado de malezas, estas aplicaciones dirigidas, perdón, puse nombre. Por ejemplo, el uso de drones también es una herramienta muy poderosa, muy potente para disminuir la carga de aplicaciones que se puedan hacer. El manejo variable de nutrientes dentro de los lotes, no aplicar la misma dosis en todos los sectores, sino la dosis de fertilizante que se requiere en cada uno de ellos para aumentar la eficiencia. En nuestro caso, las externalidades por uso de fertilizantes son prácticamente nulas, pero sí podemos tener problemas de eficiencia. O el uso de zonas de manejo homogénea. Todo el sudeste traje, todos los ejemplos, porque acá vino gente y gracias por venir. Bueno, como síntesis para cerrar, porque me queda 1 minuto 45 segundos, hay una necesidad de reconfigurar estos sistemas, muchas propuestas alternativas con etiquetas que no definen claramente cuáles son los alcances. Es importante diseñar sistemas nuevos basados más que en prácticas de manejo, en pilares. Y esos pilares tienen que estar basados en evidencia científica. La mirada integral se traduce básicamente a través del uso del enfoque sistémico, pero tenemos estos otros pilares que aportan mucho: perennidad, diversidad, eficiencia, reducción de externalidades, siempre buscando definir indicadores y umbrales. El uso de una práctica sostenible aislada no indica que el sistema sea sostenible. Tenemos que tener una mirada integral. No, yo hago agricultura regenerativa. Ah, sí, contame qué estás haciendo. Y hago siembra directa y cultivo cobertura. ¿Es suficiente para ser regenerativo eso en la agricultura? Son prácticas aisladas. Tenemos que tener una mirada integral del sistema. Productividad y rentabilidad son condición clave. No la podemos resignar dentro de los sistemas productivos. El carbono en el suelo es un servicio ecosistémico clave para que los agroecosistemas liberen el resto y, como vimos, es muy responsivo a los pilares propuestos. Aplicando perennidad, diversidad, se mueve mucho el carbono, hay impacto fuerte de esos pilares. Las nuevas tecnologías ayudan a complementar a las que empiezan a
evidenciar flojeras o limitaciones. Hay un gran aporte, viene mucho muy bueno ahí. Y con todo eso cierro y quedo por acá, supongo que disponible para las preguntas. Muchas gracias por la atención. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Octavio. La verdad que una mirada integral de los sistemas, repasamos todos los pilares para una agronomía responsable, sustentable. Tenemos un ratito para preguntas, así que si alguien tiene una pregunta para Octavio puede ir levantando la mano y les van a ir alcanzando un micrófono para que puedan hacerla ahora. Es el momento. Si no hay preguntas, o mientras piensan la pregunta, yo sí tengo una que la dejaste medio ahí en el tintero. Hablaste un poquito de huella de carbono, balance de carbono, carbono en el suelo. ¿Nos querés contar un poquito cuál es la diferencia entre cada uno de estos indicadores o cómo hacemos rápidamente para diferenciarlos? Porque muchas veces hay confusión en esos términos. Sí, hay muchísima confusión en esos términos. Una cosa es la concentración de carbono en el suelo, que es el porcentaje de carbono o de materia orgánica que nos da un análisis de suelo. Otro de los indicadores que se usa es el stock de carbono, que son las toneladas de carbono que tenemos almacenadas. Para eso es necesario, cuando uno refiere el stock de carbono, decir a qué profundidad estamos expresando ese stock, a qué profundidad de suelo, porque son toneladas de carbono almacenadas. Y el dato adicional al porcentaje de carbono en el suelo que necesitamos es la densidad aparente del suelo. El balance de carbono es nada más que una suma algebraica de pérdidas y de ganancias de carbono que puede haber en el sistema, y no necesariamente requiere de una medición del carbono en el suelo. Uno puede decir, hice estos aportes de rastrojo a lo largo del año, y computar qué pérdidas pude haber tenido a lo largo del año por mineralización, por ejemplo, de la materia orgánica, y eso es un balance de carbono que no requiere necesariamente, se puede incluir, pero no es condición indispensable para hacer un balance de carbono. Y la huella de carbono implica computar todo el carbono que fue necesario utilizar en el sistema productivo. Por ejemplo, cuánto carbono se emitió cuando apliqué fertilizantes, eso tengo que computarlo, cuánto carbono se respiró desde el suelo y qué ganancias de carbono hubo a lo largo del ciclo del cultivo. Normalmente se habla de Tier 1, que sería el balance de carbono dentro de la chacra o dentro del cultivo. Y cuando hablamos de balance de carbono que toman en cuenta el carbono que se emitió fuera de la chacra, de análisis de ciclo de vida, que ya es más amplio, que se computa cuánto carbono se consumió para fabricar el fertilizante, para generar la semilla, para fabricar el herbicida. Son todos conceptos bastante distintos, más allá de que la gente hable livianamente de carbono, huella de carbono, por igual, pero son conceptos muy diferentes que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si los vamos a usar como indicador de monitoreo o fijarnos algún objetivo en términos de alguno de esos indicadores. Bien, bárbaro. Bueno, no sé si hay preguntas en el público, están tímidos. Ahí hay una pregunta por ahí. Bueno, gracias, muy buena. Hablando de las etiquetas de los sistemas distintos o ponerle distintos sistemas de producción, más allá de las etiquetas, que es marketing en muchos casos y la forma de uno diferenciarse, y que yo no me opongo a eso, es más, soy bastante pro marketing, ¿no es básicamente hacer agronomía si queremos ponernos una camiseta de lo que ya deberíamos hacer de alguna forma? Porque tampoco es que hay una forma para producir en todos los lugares y demás. ¿No sería en cada lugar, en cada caso, en lo que sea, hacer agronomía más allá de la etiqueta? Sí, si uno revisa un poco estos pilares, no son ni más ni menos que la aplicación de la agronomía, ¿no? La aplicación del pilar de diversidad y rotación de cultivo es algo que se enseña en la Facultad de Agronomía hace décadas como proceso o como práctica sostenible. Y de hecho, la agronomía es sostenible per se. Siempre estuvo diseñada y pensada y enseñada
para ser sostenible, porque contempla precisamente todas esas prácticas y todo lo que nos fueron enseñando en las facultades de agronomía. El tema es que, como yo decía, ha habido transiciones o procesos que en algún momento hicieron que se simplifique más de lo deseable algunos sistemas, y bueno, hoy lo que se está planteando es volver a retornar a realizar determinadas prácticas que nos garanticen más sostenibilidad en el tiempo, pero es básicamente hacer buena agronomía. Después pongan el nombre que quieran. Es básicamente eso. Y yo lo que digo es, si le ponemos un nombre, definamos claramente de qué se trata. No son la suma de 3 prácticas. Es ¿cuánto de siembra directa haces? ¿Es siempre o de vez en cuando haces alguna remoción? ¿Cuánto de perennidad tenés? ¿Qué tan diverso es tu sistema para estar dentro de una etiqueta que uno pueda ponerle un nombre, ¿no? Yo tampoco me opongo al marketing, me parece que ayuda a que estas prácticas se adopten de una manera tal vez un poco más amigable. No sé si queda claro. Gracias por la foto. La bajé de internet. Libre. ¿Cómo venimos con el tiempo? ¿Estamos bien? Ahí hay una pregunta. Yo estoy en el sudoeste y nosotros tenemos problemas con el agua, a veces más que con otras cuestiones. El barbecho seco, en ese caso, barbecho químico, o no tener siempre verde el lote. O sea, no, tenés en nuestro caso sería un beneficio, el más corto posible, pero siempre necesitamos una acumulación de agua eliminando lo que tengo verde. Sí, es una buena pregunta porque esa figura esquemática que yo puse con una línea recta daba la idea de que cuanto más verde mejor, y eso es un criterio que muchas veces no se aplica en todas las regiones, no solo en tu zona, sino algunas zonas del NOA, del NEA, donde se empiezan a ver que si uno cubre este criterio del siempre verde o de la perennidad lo más alta posible, tenemos penalidades en los cultivos que nos dan la renta, ¿no? Y eso es algo que claramente tenemos que tener en cuenta porque el principal objetivo de la agricultura sostenible es mantener o incrementar la productividad. Entonces, el criterio debería ser tan verde como sea posible, ¿no? Porque ese tan verde como sea posible dentro de cada ambiente nos permite mantener más tiempo la actividad biológica, y luego cuando ocurren lluvias, fuera de los periodos más secos que hay en el año, también muchas veces mejoran los procesos de infiltración, y eso se ha hablado bastante en algunos de los resultados que se presentaron en este congreso sobre esa ventaja que brinda haber tenido un cultivo de cobertura previo sobre la infiltración. Pero claramente el agua es un recurso limitante y como criterios no se deben aplicar a rajatabla si en alguna medida comprometen el principal objetivo del sistema productivo, que es la producción. Bien. Bueno, tenemos tiempo para otra pregunta. No sé si hay alguien del público que quiera preguntar algo. Octavio. Si no, mientras te pregunto, nombraste un poco el tema de quiebra, las biotecnologías, un poco esas cosas. ¿Por qué crees que sucede? ¿Es por una pérdida justamente de esta mirada integral de los sistemas? O algún comentario que quieras hacer para ahondar un poquito sobre ese tema. Sí, bueno, cuando se pierden estos eventos pasan básicamente por 2 cosas. Una, porque aumentamos la presión de selección cuando un evento es exitoso, y otra, porque muchas veces no se aplican las medidas de cuidado de las tecnologías que tienen que tener. Pero son resultados en cierta medida esperables y se sabe que cuando se liberan algunos de estos eventos tienen un plazo o una vida útil determinada. Nunca se pensó que fueran eternos. Pero podemos incrementar la durabilidad de esos eventos si aplicamos las medidas de cuidado de esas tecnologías. Por ejemplo, en los eventos de resistencia a insectos, hacer los refugios de las maneras recomendadas. En el caso de los eventos de resistencia a herbicida, hacer todas las rotaciones de principios activos tal como se recomiendan. Con eso podemos extender por más tiempo la duración de estos eventos, que realmente son
muy útiles dentro del diseño de los sistemas sostenibles, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Hay preguntas por ahí? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Se podría considerar orgánico al margen que una certificadora lo haga y lo certifique? Supóngase, yo trabajo en el Delta, y en la Reserva de Biosfera de San Fernando, lejos de cualquier contaminante, inclusive está prohibido el cultivos específicos, ya ni hablar de aplicación de plaguicidas. Eso se lo puede considerar orgánico al margen de que una certificadora se lo haga, pero es un ejemplo de, como dijo, realmente cada zona es un mundo, ¿no? Pero inclusive hay gente que un poquito más allá ya hace biodinámica y se encuentra en problemas porque no está casi que contemplado, pero esas zonas donde salen de lo común, salen de una zona productiva y mucho menos contaminada. Sí, bueno, depende cómo se define orgánico, ¿no? Orgánico normalmente se define sin el uso de productos de síntesis química orgánica. Si no la tienen y hay alguna manera de verificar eso, se puede considerar seguro como un producto o como una producción orgánica. Pero es lo mismo que yo decía, cuando se certifica un orgánico, están claramente establecidos cuáles son los estándares para ser considerado orgánico. Por ejemplo, que haga determinado tiempo desde que no se aplican productos de síntesis en esa zona, y no necesariamente que sea orgánico significa que no van a generar otros problemas. Por ejemplo, porque si se usan abonos orgánicos, pueden tener altos contenidos de nutrientes que pueden lixiviar y pueden contaminar tanto como un sistema de producción convencional. Es decir, que no garantiza que se cumpla, por ejemplo, con la reducción de externalidades, que sea orgánico. Puede darse el caso, pero creo que sí que lo podrías considerar como orgánico. Muy bien, bueno, si no hay más preguntas, para respetar los tiempos, agradecemos a Octavio, agradecemos a todos los que vinieron, muchísimas gracias por acercarse a escuchar esta charla, muchísimas gracias. Bueno, gracias.